Acompáñame en tu Biblia. Vamos a abrir Génesis, capítulo 3. Vamos a leer la escritura. Síganme con sus ojos y vamos a estar muy atentos. Dice así, Génesis 3 a partir del verso 14. El contexto es: el hombre acaba de pecar, la mujer fue engañada, tomó del fruto, le da a su marido. El Señor va y busca al hombre, le dice: ¿dónde estás? Lo encuentra escondido junto con su esposa, y el Señor está a punto de pronunciar la maldición por la desobediencia, tanto a la serpiente como a la mujer como al varón. Vamos a escuchar, dice así su palabra, el verso 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en la parte del talón. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Padre amado, te pedimos, Señor, hoy que tu palabra, Señor, cumpla su propósito en esta tarde, que tu palabra produzca en nosotros un entendimiento más profundo, Señor, de este pasaje, de esta enseñanza. Háblanos, transfórmanos, moldéanos a tu imagen, Señor. Y también llévanos a tomar decisiones radicales, decisiones de peso, decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida y de nuestra familia, Señor. Porque tú, ese es el anhelo de tu corazón, que podamos, Señor, cambiar de camino, que cambiemos nuestro andar y que nos enfoquemos, Señor, en ti solamente. Ayúdanos hoy, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este pasaje es muy conocido. Lo hemos leído mucho, lo hemos estudiado mucho. ¿Y cuál es el enfoque que vamos a aprender el día de hoy? El título de esta enseñanza es Las dos simientes. Las dos simientes. Si nos enfocamos en el versículo número 15, vemos que el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad
entre ti y la mujer. Y escucha esto: entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta frase que el Señor habló nos está dando a entender que a partir de que el hombre peca, se crean dos simientes, se crean dos líneas de descendencia. Y sabes, cuando estaba estudiando esto me impactó tanto mi corazón, porque desde este versículo ya nos está anunciando el Señor la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Dice aquí, o nos está dando a entender, que se anticipa, incluso antes de que Cristo venga, se nos anticipa una lucha prolongada entre estas dos simientes. Hay una lucha prolongada entre estas dos descendencias, y sabemos que hay dos, porque la Biblia enseña que hay dos caminos, no hay 10,000, ¿verdad? Tú no puedes escoger 10,000 caminos, hay dos caminos. Me acuerdo desde niños chiquitos en la iglesia de mi abuelo nos enseñaban un corito que decía: hay dos caminos para seguir. Ya no me acuerdo qué más sigue, pero era el bien y el mal, ¿verdad? Y hay dos caminos nada más. Y se refiere a estas dos simientes: la simiente del mal, que se generó en Satanás por el engaño, la mentira y el pecado, y la simiente prometida de parte de Dios a través de Jesucristo, quien iba a ser el Salvador del mundo. Esta lucha, hermanos, prolongada, es muy típica, la vemos hasta en Hollywood, ¿verdad? La lucha entre el bien y el mal. Y no sé si tú notas, pero hoy ya la raya está difusa, porque ahora tomamos por buenos a los que roban, ¿verdad? Si no, pongo de ejemplo estas películas en donde sale un ladrón, que al final sale como el héroe, ¿verdad? Y uno dice: ay, estuvo padrísima. Es un ladrón, ¿verdad? Esta de los Mini Coopers, ¿cómo se llama? ¿Quién la vio? La gran estafa, o el de Ocean's 11, ¿no? ¿Cómo se llama esa? También dice: son ladrones. Y decimos: wow, ganaron. ¿Qué ganaron? Son unos rateros. Es increíble hoy la moral, ¿cómo está? Que ya nos ponen como héroes a los delincuentes, ¿no? Ándale, Robin Hood, Dani, exactamente, gracias. Entonces, hoy sabemos que estas dos descendencias se han mantenido en una lucha constante. El mismo Señor Jesús en Juan 8:44, vamos allí, Él habla de esta lucha, de estas dos simientes. De hecho, Él mismo luchó contra esta simiente perversa. Fíjate qué decía el Señor Jesús. Él, ¿con quién estaba discutiendo? Estaba discutiendo con los fariseos, con los religiosos de ese tiempo. Y mira esta declaración tan fuerte. Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo. Les está diciendo: ustedes son de la simiente desde Adán. Cuando Adán pecó y Satanás sembró esa semilla de pecado, ustedes son engendrados de esa semilla, y su padre es el diablo. Y luego dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También el apóstol Juan habla de esto en su primera carta. Vamos a primera de Juan 3, del 7 al 10. No solo el Señor Jesús lo dijo, sino el apóstol Juan lo enseña en su carta. Escucha, verso 7, primera de Juan 3, 7. Hijitos,
Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué cosa? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es ¿qué? Nacido de Dios. Ahí está la otra simiente. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Ahí están las dos simientes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí tenemos el conflicto, tenemos la lucha y tenemos la realidad de que hay dos simientes en este mundo. Para ser parte de la simiente de Cristo, hermanos, para ser parte de la simiente santa, nos tenemos que identificar con el Señor. Ya lo hemos aprendido. Identificarnos con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la fe. Hay que creer y recibir. Cuando tú y yo venimos a ser parte de la simiente santa por medio de Cristo a través de la fe, entonces recibimos salvación. Estar en Cristo es ser salvo por Él para estar unido a Él. Y hoy vamos a aprender más de esto. ¿Cómo Dios da el primer paso para salvar o para de algún modo, ¿cómo explicártelo? Para preservar es la palabra correcta. ¿Cómo Dios da el primer paso para preservar una simiente a diferencia de la otra? Leímos aquí en Génesis 3 que cuando Dios fue al jardín del Edén estaba buscando al varón, ¿cierto? Por eso la exhortación que nos hace Alex: varones, vamos a la reunión. ¿Por qué? Porque si se alcanza el varón, se va a alcanzar a la familia, porque es la cabeza del hogar. Entonces Dios va al Edén buscando al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? También ya hemos hablado mucho de esta pregunta. Pero yo no sé si tú te das cuenta que en esta pregunta, ¿dónde estás?, está el mensaje del Evangelio. Dios está evangelizando a Adán cuando le pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Sabes? Solo hemos creído que esta pregunta, ¿dónde estás?, tiene que ver con pedir cuentas, ¿verdad? Porque así lo hemos enseñado. Cuando Dios le dice: ¿dónde estás?, pensamos que solo quiere decir: ¿por qué no estás donde debías estar? Pero esto va mucho más allá. Esta pregunta va más allá. Hay algo detrás que es mucho más grande. Y por eso digo que está el mensaje del Evangelio. ¿Dios ya sabía que Adán había pecado o no? Ya sabía que había pecado. Uno pensaría que la pregunta es como para hacerle así más en la herida, ¿no? Para irle a echar limón en la herida. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y el otro pobre escondido, digo, uy, no fue así. O sea, ¿tú crees que Dios torturó a Adán con la pregunta? No, porque Dios no es así. Dios busca a Adán y le pregunta: ¿dónde estás?, para que el hombre se haga consciente de que se alejó de él. La pregunta tiene que ver con la posición de Adán. Cuando le dice: ¿dónde estás?, es: tú eras mi creación perfecta, sin pecado. Y la pregunta ¿dónde estás?, le está dando a entender hoy cómo está tu condición, en qué te has convertido ahora. Porque Dios busca al hombre cuando se aparta. Dios busca al hombre cuando se ha alejado. Dios busca al hombre a pesar de que se esconde de él. Fue el Señor a buscarle y llamándole con esas palabras: ¿dónde estás? Esta pregunta, ¿dónde estás?, es el llamado del Evangelio. Es decir, ¿pecaste? No importa. Ven, acércate a mí porque traigo una solución. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños hicimos algo mal, nos íbamos a esconder de papá y mamá? ¿Por qué? Porque traían el cinturón en la mano o en la chancla.
Y como padres que no supimos también disciplinar a nuestros hijos, que fue complicado, ¿sabes? A veces como papás no sabemos llevar la disciplina en amor y en gracia. Vamos solamente ahí con el látigo de nuestro desprecio o nuestra desaprobación. Pareciera ser que Dios fue ahí a desaprobar al hombre. Pareciera ser que Dios lo fue a buscar para maldecirlo, pero no fue así. Dios fue a buscar al hombre para extenderle, como vimos hace rato en el estudio del discipulado, su grande misericordia. Dios buscó al hombre para entregarle una solución. Esta pregunta, hermanos, ¿dónde estás? Es el llamado del Evangelio, porque Dios busca lo que se ha perdido. Sí, por supuesto que lo busca para confrontarlo con su justicia divina, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Sí, pero también es el llamado con un dolor en el corazón. Dios llamó al hombre con dolor en su corazón. Ese dolor en su corazón de Dios que se lamenta porque la condición del hombre que antes era sin pecado, ahora es pecador y esclavo del pecado. Y claro que había dolor en el corazón de Dios. Pero no solo es un llamado para confrontarlo con la justicia divina, y no solo es un llamado con dolor en su corazón, es un llamado de amor también. Es un llamado de amor, porque cuando Dios se presenta ante el hombre, además de la consecuencia, Dios le presenta y le promete la solución, ofreciéndole redención por el pecado. Cuando le anuncia la venida de Cristo, ¿qué está diciendo ahí? La simiente de la mujer le aplastará la cabeza al diablo. Ahí estaba la solución. La búsqueda, hermanos, incesante, o sea, no cesa, es constante. La búsqueda incesante por parte de Dios hacia la humanidad perdida, la vemos a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué dice Romanos 3:11? Anótalo como referencia. Ahí dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ya lo aprendimos, Romanos 3:11. ¿Qué dice Juan 15:16? El mismo Señor Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. ¿A quién? A ustedes. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ustedes no me eligieron. ¿Por qué? Porque no me pueden elegir. ¿Quién escogió a quién? Él a nosotros. Jesús te eligió a ti, Jesús me eligió a mí. Porque no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice primera de Juan 4:19? Anótalo como referencia. Dice allí que tú y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es Dios buscando al hombre en toda la historia de las Escrituras. ¿Sabes? Aquí en Génesis 3 vemos que lo que trae una separación de Dios y su descendencia bendita es el pecado. Tú y yo ya sabemos qué era lo que Dios quería con Adán y Eva. ¿Qué quería? ¿Qué les dijo? Génesis 1, 27 y 28. Y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? ¿Qué les dijo? Hermanos, si están aquí, ya dejen el proyector, se quemó, no pasa nada. ¿Qué le dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra ¿de qué? ¿Llenen la tierra de qué? De una descendencia santa. Que la simiente, que su descendencia, que sus generaciones sean santas. ¿Fue así? No fue así. ¿Qué hace el pecado? Nos separa, nos traslada a la simiente de pecado, nos cambia de línea, destina a toda la humanidad, tú y yo, todos, nos destina a ser parte de la simiente del diablo, pecadora, todos, no hay uno solo. El pecado, tú y yo lo sabemos, según Romanos, ¿qué produce? Muerte. La paga del pecado es muerte espiritual.
¿Qué significa eso? Según Efesios, que estamos ajenos a la vida de Dios, en tinieblas, sin posibilidad de volvernos a vincular. Ya no nos podemos unir al Señor nuevamente. Estamos separados, sencillamente separados del Padre del Padre Celestial. Eso es estar muerto espiritualmente. El ser humano entonces muere espiritualmente cuando come del fruto, y ese es el motivo por el cual se aleja de Dios. El hombre no se aleja solo por vergüenza. Cuando él come de ese fruto, es una fuerza dentro de él que lo mueve, que lo obliga a separarse de Dios, a huir de Dios. No sé si te ha pasado, pero hay personas a las que les has compartido una y otra y otra y otra, y por más que les compartes, parece que se alejan más. ¿Sabes por qué? Porque están dominados por el pecado, porque los gobierna, y porque el pecado por sí solo, cuando se les acerca la luz, el pecado repele y dicen: no, yo me voy para el otro lado. ¿Qué es lo que el hombre trata de hacer para solucionar su problema espiritual? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su mejor esfuerzo del hombre y la mujer? ¿Cómo quisieron tapar su pecado? ¿Cómo? Y no solo escondiéndose. Se pusieron un bikini con plantitas, hojas de higuera, un taparrabo. Con un taparrabo con hojas de higuera. ¿Sabes? Esto lo vamos a relacionar ahorita. Es muy importante que esto lo tengas en mente. Ponle ahí, hojas de higuera. ¿Vale? Ponle ahí un asterisco. La solución de las hojas de higuera no fue suficiente. ¿Sabes qué tuvo que hacer Dios? Verso 21, ¿qué dice? Y Jehová Dios le hizo al hombre, ¿qué cosa? Le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El remedio de Adán y Eva fue coser hojas de higuera para cubrir su pecado, pero Dios rechazó esa acción. Dios rechazó esa acción porque representa el esfuerzo humano por querer tapar nuestra condición pecadora. Nunca podremos cubrir nuestras faltas ni corregir nuestros errores con nuestro propio esfuerzo, hermanos. Nunca, nunca. Siempre necesitaremos acercarnos a Dios con la vestidura correcta. ¿Cuál es la vestidura correcta según Efesios 4:24? ¿Qué dice? Después de despojarnos del viejo hombre y renovar nuestra mente, nos tenemos que vestir ¿con qué? Con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No puedes ponerte un taparrabo. No puedes esforzarte solamente humanamente y decir: estas son mis obras, yo soy bueno, me porto bien. El famoso no robo, no mato. No importa, no importa. Esas obras buenas son las hojas de higuera y Dios no quiere eso. Él desaprueba esa acción para cubrir nuestro pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? En lugar de hojas de higuera, Dios tuvo que sacrificar animales para proveerle las pieles con las que los cubrió. Ese fue el primer sacrificio para cubrir el pecado. Aunque era temporal, no iba a ser para siempre. Sabemos que es una figura anticipada de lo que vendría en un futuro, tanto en el sistema de sacrificios del tabernáculo como en el último y gran sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Era temporal,
Pero fue la línea que Dios marcó. Tú te quieres acercar a mí, necesita morir alguien, porque el pecado se paga con la muerte. ¿Quieres estar bien delante de mí? Necesitas cubrirte con la vestidura adecuada, y eso es un sacrificio de sangre. Adán y Eva lo aprendieron. Adán y Eva lo vieron, tanto que al salir del huerto del Edén, yo creo que ellos recordaron y dijeron: esto es lo que ahora nos cubre nuestra vergüenza, al menos nos da cierta dignidad, ¿verdad? Pues bueno, cuando se nos acaben, volvemos a hacer otro sacrificio para seguir cubriendo nuestra vergüenza. Fue la manera temporal que Dios determinó para que el hombre se siguiera relacionando con él. Sacrificio de sangre. Anótalo allí, si tú estás anotando. Es importantísimo. Y saliendo con esa idea en su mente, es algo que le transmiten a sus hijos. Es algo que se transmite a sus hijos también. Vamos ahora a Génesis 4. Dale la vuelta a la hoja ahí, para que veamos la continuación de la historia. Dice así: bueno, de hecho, un comentario antes de brincar. Dice que cuando el Señor los expulsa, puso querubines guardando el árbol de la vida con espada, una espada de fuego alrededor, para que el hombre no se acercara y comiera del árbol de la vida y viviera en pecado por siempre. También fue un acto de misericordia. ¿Okay? Les dio una solución temporal que era figura de una solución eterna, única en Jesús, pero ellos iban a tener que esperar. Imagínate lo que sintió Eva cuando escucha las palabras del Señor, o lo que pensó Eva cuando le dijo: va a haber pleito siempre entre la simiente de la serpiente y la simiente tuya, mujer, ¿verdad? Yo no sé si Eva pensaba a lo mejor que la solución iba a ser su hijo, ¿verdad? Su primer hijo. Porque ahí dice: la simiente de la serpiente y la simiente tuya van a tener enemistad. Y tu simiente, Eva, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Yo creo que Eva dijo: pues entonces me voy a apurar a tener un hijo, ¿no? Para que mi simiente le aplaste la cabeza. Oh, gran sorpresa cuando viene el primer hijo, ¿verdad? Caín. Vamos a leer de Caín. Dice: conoció Adán a su mujer, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya hemos hablado mucho de esto, no voy a ahondar, solo mencionar. Por transferencia verbal de sus padres, ellos sabían que se tenía que ofrecer sacrificio al Señor. ¿Qué tipo de sacrificio dijimos? De sangre. De sangre. ¿Cuál fue el problema con Caín? ¿Qué ofrenda llevó? ¿De sangre? Una ofrenda de esfuerzo humano. Una ofrenda del fruto de la tierra, que está relacionada ¿con qué? Con las hojas de higuera. La solución que no es aceptable delante de Dios. ¿Ok? Ojo con esto. La ofrenda que nunca será aceptable es tu esfuerzo. Lo vuelvo a repetir, para que se quede en nuestro corazón y siempre dependamos de Cristo. Por eso dice aquí: ni Caín ni la ofrenda fueron aceptables. Ni uno ni otro, ni el corazón ni la ofrenda. El problema no era el fruto, porque el fruto era algo bueno, pero inaceptable. Nuestro esfuerzo humano puede llegar a ser bueno ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es inaceptable.
Necesitamos ir con la vestimenta y con la actitud adecuada también. Por eso Abel halló gracia. Y dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Abel fue justificado porque llevó el corazón y la ofrenda adecuada ante Dios. Es importantísimo esto. Sigo leyendo. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios buscando ¿a quién? Al pecador. Dios tenía necesidad. Dios sabía el desprecio de Caín en su corazón. Dios sabía la desobediencia al llevar una ofrenda inaceptable. Pero encima de eso, ¿qué hizo Dios? Volvió a buscar a Caín y le dijo: hey, Caín, esa no es ni la actitud ni la ofrenda que yo pedí. Si haces bien, vas a ser enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí? Ve y regresa. Corre, ve por un borrego. Ve a hacer lo correcto. Ahorita te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas y vayas. ¿Qué hizo Caín? Lo que a veces hacemos, ¿verdad? La actitud que a veces adoptamos. Castigó a Dios con el látigo de su desprecio. No, de su silencio, ¿verdad? No dijo nada. Guardó silencio. Inmediatamente después le dice a su hermano, verso 8, y dijo Caín a su hermano: Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ayer lo hablábamos en varones. ¿Quién rechazó la ofrenda de Caín? ¿Quién? Dios. ¿Quién rechazó el corazón de Caín? La actitud de Caín. Dios. ¿A quién mató Caín? ¿Por qué? ¿Contra quién estaba enojado? ¿Por qué mató a Abel? Ya se los he enseñado. La respuesta es simple: porque no podía matar a Dios, pero quería matar a Dios. Y el problema, hermanos, de las dos simientes es esa. Cuando no estamos en la simiente de Dios, vamos a ir en contra de todo lo que tenga el sello de Cristo. Lo vamos a querer matar, lo vamos a querer destruir, lo vamos a difamar, vamos a hablar mal de Él. Porque hacemos las obras de nuestro padre el diablo. Y además nos deleitamos con eso. Esto es terrible. Esto es terrible. Medítalo por un momento. Todavía de una manera muy, ¿cómo se podría decir su actitud? Fíjate cómo le contesta el Señor. Se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué actitud es esa? Desfachatez, insolencia es la palabra que buscaba. Insolente, insensible. No sé, no me interesa. Ni siquiera la conciencia de haber matado a su propia sangre, su propio hermano. Mira el verso 10 y vuelvo a las preguntas. Cuando Dios le dice: ¿qué has hecho? No es porque Dios no supiera. Es: Caín, date cuenta de tu condición.
¿Quién acaba no solo de despreciar a Dios con su ofrenda y de ignorarlo cuando va y lo reprende y le da la oportunidad de ir a hacer una ofrenda aceptable, sino que se va, mata a su hermano por venganza, mata a su hermano por envidia, mata a su hermano por resentimiento a Dios? Y ya no solo es alguien que desprecia y deshonra a Dios, sino que mata y destruye todo lo que tiene que ver con Dios y se convierte en un asesino. Y vuelvo a preguntar, ¿quién buscó a quién? Dios busca al pecador. Dios fue a hablar con Caín. ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ese clamor de qué era? La sangre de Abel, ¿qué clama? Justicia, venganza. Y anota esto porque también lo vamos a aprender en el paralelismo. La sangre de Abel clamó a Dios por venganza, porque era injusto que fuera matado. ¿Por qué era injusto que Abel fuera matado? Porque Abel por la fe era justo. Abel por la fe era justo, se había presentado con una ofrenda aceptable y Dios había aceptado a Abel. Abel no merecía morir. ¿Te das cuenta de eso? Abel no merecía morir. Y por eso clama por justicia y clama por venganza. Y no queda otra después de tanto persistir el Señor con Caín, que entonces ahora sí viene la consecuencia, verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Yo digo, ¿de veras? ¿Qué le tocaba en ese mismo instante? Dice la Biblia que el Señor muchos años después establece la ley. Y en la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Una vida por una vida. Y la ley que dio Dios al pueblo de Israel, aunque no se había escrito, salió del corazón de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y Dios no cambia. Entonces, en este punto, lo que le tocaba a Caín, ¿qué era? Morir. Que Dios lo matara. ¿Sabes? Yo hasta hoy, me ha caído el 20. ¿Por qué Dios no lo mató? La maldición que cae sobre Caín y la consecuencia que cae sobre Caín, que no es la muerte, pon atención, ¿cuál es? Dice: maldito serás de la tierra que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y ¿qué? Extranjero, marca esa palabra, serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Por qué no lo mató? Merecía morir Caín. Anota todo esto porque es importantísimo. Esa palabra que dice errante y extranjero serás en la tierra. Quiero decirte algo. En la consecuencia, mira Caín cómo traduce la consecuencia. Cuando él se queja y dice: oye tú, Dios, ¿va? Porque ya era un desprecio hacia Dios total. Oye, el castigo que me estás dando es mucho. Es mucho.
Y mira cómo él vuelve a repetir. Escucha. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Dios le dijo que se iba a esconder de su presencia. ¿Esa era la consecuencia? ¿Cuál era la consecuencia? Ser errante y extranjero, nada más. ¿Sí habían leído esto? La consecuencia era: serás errante y extranjero. Pero Dios nunca le dijo: te apartaré de mi presencia. El que dijo eso fue Caín. Y lo dijo a manera de despecho. Ayer estaba viendo un pedacito de una serie que estaba viendo mi hija, donde una niña berrinchuda le dice a su papá: si tú haces tal cosa, te voy a dejar de hablar toda mi vida. Es esto: me estás dando un castigo en el cual lo único que vas a recibir de mí, Dios, es que te voy a ignorar por el resto de mi vida. Me voy a esconder de ti. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Medita en tu corazón, meditemos en nuestro corazón, hermanos. Sí, el pecado obviamente que nos hace ser errantes y extranjeros, por supuesto. Por supuesto que sí, pero quiero que juntos descubramos, vamos al final de la enseñanza, y que descubramos por qué Dios no mató a Caín. Al revés, le puso una señal: hey, no me lo toquen, no me lo maten. ¿Sabes? Ya vimos, recapitulando para ir al final, la ofrenda de Caín se relaciona con el esfuerzo humano, igual que las hojas de higuera. La ofrenda de Abel se relaciona con el sacrificio sustitutivo de sangre que iba a ser Jesucristo. Sacrificio de sangre. Solo Dios puede proveer la solución para cubrir nuestro pecado. Por eso ni la ofrenda ni la actitud de Caín le fueron gratas a Dios. Así es de que el ser humano, tú y yo, hermanos, necesitamos tener un sustituto que se interponga, un sustituto que ocupe nuestro lugar y que se pare frente a Dios y que le diga: Señor, tu ira que caiga sobre mí y que no caiga sobre ellos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se interpuso para que toda la ira de Dios cayera sobre él. ¿Y sabes qué es lo más difícil del hombre contemporáneo, hermano? Y con tristeza y dolor en mi corazón, porque me acuerdo cómo andaba yo, me acuerdo cómo era errante, era extranjero. Me acuerdo cuántas veces me quise esconder de Dios, porque al hombre contemporáneo hoy lo que más le cuesta trabajo es colocarse en la posición adecuada de pecador delante de Dios. Eso es lo que más nos cuesta. Y debemos dar gracias a Dios que Él no permitió también que el hombre viviera eternamente en el pecado. Por eso le impidió que tomara del árbol de la vida, porque la vida ya no iba a venir a través del árbol. La vida iba a venir a través de Jesucristo. Y el Señor alarga su mano, contiene su mano y su brazo de ira para que no caiga sobre nosotros igual que sobre Caín. Y extiende nuestra vida para ver si en el último segundo somos capaces de arrepentirnos. Pero tú no sabes cuándo va a ser tu último segundo. Y por eso le puedo dar gracias y gloria a mi Dios que no acabé muerto en el metro, que no me eché ahí a las vías.
pesar de que nos escondemos y huimos de su presencia, Él alarga nuestra vida todavía. Pero no para que seamos insolentes y le despreciemos, sino para que podamos contemplar lo maravilloso que es su sacrificio sustitutivo. Y la expulsión del jardín no es más que una mera consecuencia. Es que qué malo, Dios, ¿por qué no los dejó en el jardín? Merecían morir. Los dejó vivir todavía. Y sí, necesitamos vivir no con el lastre del pecado pasado y de nuestra vida pasada, pero sí recordando quiénes éramos en el pasado, porque si se nos olvida, la gracia de Dios y la obra sustitutiva de Cristo no va a tener valor ni vigencia en nuestra vida actual. Tenemos que recordar quiénes éramos y de dónde nos sacó el Señor, para mantener una gratitud permanente siempre y contemplar esa sangre de sacrificio. Y por eso el Señor dice: revístanse del nuevo hombre. Pónganse las túnicas de Cristo para que les recuerde el sacrificio que hizo por ustedes. Que no lo olviden jamás. El hombre pecó de tal manera que trajo el juicio sobre sí mismo y sobre su descendencia. Y ahí es donde perdemos de vista las dos simientes. Tú y yo tenemos la misma clase de naturaleza que Adán. O teníamos si ya aceptamos a Cristo. Si tú por la fe aceptaste a Cristo y Él es tu Salvador y tu Señor, gracias por su gracia, tú ya tienes la naturaleza de Cristo, ya no la de Adán. Por eso la urgencia de nacer de nuevo y de clamar por salvación. Pero si todavía sigue ahí esa naturaleza presente, estamos destinados a transmitir esa misma naturaleza a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y somos parte de la simiente del diablo aún. Quiero que veas cómo acaba esto. ¿En qué nos quedamos? Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Háganme un ejercicio. Ahí en su libreta quiero que me anoten las genealogías de Caín. Pongan a Caín ahí arriba. Vamos a hacer una lista de los hijos de Caín. Dice que Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pónganle abajo de Caín, pongan Enoc. Y dice ahí que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. O sea que ponle un asterisco a Enoc, porque Enoc tiene que ver, escucha esto, ponerle el nombre a una ciudad tiene que ver con fama. ¿Cierto o no? Imagínense, ¿no? ¿Qué, Leti? ¿Te vas a reír? Sí, imagínate que el viaducto Miguel Alemán, ¿cuántos lo conocen? El que te lleva al aeropuerto, fuera viaducto Daniel Panecatl. ¡Ay, perro! ¿Ah? Dirías, wow, algo hiciste para ser famoso. Y en la descendencia de Caín quiero que veas las cosas que van brillando o pesando o importando. ¿Ok? Caín dice: voy a tener mi primer hijo. Y ahí va mi fama, ahí va mi simiente. ¡Pum! Enoc, ciudad Enoc. Ponle un asterisco. Esa es la segunda generación. Luego, y Enoc le nació Irad. Escribe Irad. E Irad engendró a Meujael. Escribe Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Escriban Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. ¿Cuántas generaciones van? ¿Contaron a Caín? ¿Contaron a Adán? Ok, contamos desde Adán. ¿Sale? Adán, Caín, Enoc, Irad, Meujael, Metusael y Lamec.
¿Qué sucede en la séptima generación caída? Porque esta es la simiente del diablo, ¿vale? La línea separada de Dios, la línea que decidió vivir alejada de Dios. Quiero que veas qué sucede. En la generación 7, Lamec tomó para sí 2 mujeres, un camino. Empezó la poligamia, un principio que viola totalmente el pacto de Dios para el matrimonio, sus principios, ¿vale? No solo la ciudad famosa, ¿no? El que apunte hacia mí, una generación fundada en soberbia, orgullo, egoísmo, la adoración del yo, sino empieza a pervertir el diseño de Dios para el matrimonio en Lamec. Y luego fíjate, le dice que toma una mujer, la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Aquí nos están dando todo lo que esta simiente desarrolló. Y ellos básicamente desarrollaron todo lo necesario para evolucionar y crecer a lo que es el mundo actual. Todo lo que hoy son las grandes industrias y cómo se mueven. Hoy lo que mueve las masas, ganadería, ¿qué dice allí? Habitan en tiendas, crían ganado, construcción y producción de bienes, ¿no? Empresas, ¿qué más? Nombre de arpa y flauta, todos los medios artísticos, cómo jalan masas también, ¿verdad? Luego dice allí bronce y hierro, toda la manufactura que hoy encontramos. O sea, todo hoy cómo se mueve el sistema del mundo, en qué simiente está. ¿En cuál? En la de Caín. Ponme atención en esto. En la séptima generación. Y Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Después de 7 generaciones, Lamec sabía quién era Caín. Lamec sabía la historia de su tatarabuelo. Lamec sabía cómo Dios había expulsado, había enviado la maldición y la consecuencia, ¿verdad? Y expulsado a la tierra para ser errante y extranjero. Pero ¿qué fue aquello que se le quedó marcado en Lamec? La actitud de Caín hacia Dios, el desprecio. Ahora escucha esta frase: cuando Dios le puso esa marca a Caín, era parte de la consecuencia, ¿sí o no? No era algo digno de elevar, no era algo digno. Hoy en día, tal vez ese fenómeno lo vemos en el narcotráfico, ¿no? Y en los hijos y en la descendencia. Que son hombres que se inflan tanto que uno dice, ay, el Chapo. Pero ¿qué se espera del hijo del Chapo? ¿Ah? Y si el Chapo era no sé si tenga otro título, ¿verdad? Si era un sicario, pues a lo mejor ya conforme avanzan ya los hijos ya quieren ser, pues no, yo no soy sicario, yo soy sicario de sicarios. ¿Ah? Y Lamec lo que está haciendo con este dicho, que era una marca negativa sobre el papá, él se lo está colgando como una insignia. Y está diciendo, sí, Caín mató a Abel su hermano, mi antecesor. Pero yo puedo matar a quien sea. Yo puedo matar a quien sea. Y si a Caín se le puso una marca de que el que lo matara iba a ser castigado 7 veces, el que me mate a mí iba a ser castigado 70 veces 7. ¿Cómo la ven? O sea, ahí vemos la maldad multiplicada por ¿cuánto?
por 7. 7 generaciones. 7 generaciones de maldad. Esta simiente, hermanos, que se alejó de Dios, quiero que estemos conscientes, fue por decisión de Caín. Él dijo: me voy a esconder de tu presencia. Y esto es lo que él provocó. Si tú y yo nos escondemos de la presencia de Dios, vamos a provocar que nuestras generaciones se vayan deteriorando. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. La otra generación lo vamos a hacer muy rápido. Verso 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo. Ahora pongan la lista. Tenemos primero a Adán, luego tenemos a Set, ¿verdad? Como el segundo hijo, la segunda generación. Vamos con la tercera. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, escucha, entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. ¿A través de quién? A través de Set, el nuevo hijo, y a través de Enos. Ahí esa generación, podemos decir que esa es la simiente que Dios escoge para que ahí, de esa línea genealógica, llegue el Mesías un día. Y si tú sigues toda esa línea genealógica, ¿hasta quién crees que vas a llegar? Vas a llegar a Abraham, vas a llegar a Isaac, vas a llegar a Jacob, más adelante vas a llegar a David, vas a llegar a Salomón y vas a llegar a José, a María y a Jesús, a través de esa línea genealógica. Esto es impactante. Ahora, no nos quedamos en Enos. Quiero que veas quién sigue. ¿Están ahí? Discúlpenme, se me cerró mi... Ya estamos acabando, no se me desesperen. Dice así: si buscamos después de Enos, más abajito en el verso 9 dice que vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Después en el 12 vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Luego en el verso 15 Mahalalel engendró a Jared. Y en el verso 18 Jared engendró ¿a quién? A Enoc. Hasta Enoc, ¿cuántas generaciones hay? 7 también. ¿Quieren ver la diferencia? ¿Quieren ver, a diferencia de Lamec, cómo estaba el ego, el orgullo, lo alejado de Dios en la simiente del diablo, la simiente de Satanás, pero la simiente escogida por Dios? Mira cómo estaba. Vamos a leer verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ve el verso 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Esto es algo que no te vas a encontrar en otra parte en la Biblia más que con Elías, que Dios arrebató a Elías. No vio la muerte, ni siquiera con Moisés, que dice que Dios sepultó el cuerpo. Desapareció Elías. Enoc desapareció. ¿Por qué Enoc desapareció? ¿Cuál fue la razón? Porque anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Dice aquí que lo que marca la diferencia en Enoc
Pareciera ser que hasta nos da a entender un evento que marca en él una conciencia. Dice que después de que él engendró a Matusalén, empezó a caminar con Dios. Yo no sé qué pasa, tal vez tengamos todos que llegar a esa edad de adultez, ¿va? En donde tienes un hijo en tus propias manos y te cae el 20 y dices, ah caray, ya soy adulto. No sé si fue eso, no sé si fue el tiempo que Dios preparó para Enoc, pero algo pasó en su corazón y dijo, yo tengo que caminar con Dios. Tomó una decisión. Venía en una línea apartada para Dios. Y aún esa línea estuvo llena de hombres pecadores. Date cuenta, las líneas generacionales que Dios escoge vienen de líneas de hombres pecadores. Todas. Aún esa línea. Enoc no todo el tiempo caminó con Dios, seguramente. Dice, hasta que engendró a Matusalén, a partir de ahí empezó a caminar con Dios. Y caminó con Dios de tal manera que Dios dijo, ya quiero que esté conmigo. ¿Ya, Enoc? Sí, Señor, ya. Ya. Vámonos, Enoc. Se llevó a Enoc, no murió. No sé si tú concibes esto. ¿A quién le va a pasar lo mismo que a Enoc? Si el Señor viniera ahorita en 5 minutos, a todos los que estemos caminando con Dios. Enoc es representación de la línea, de la generación santa que Dios apartó para él. Ahora, acabo con esto que es lo más sorprendente. ¿Te acuerdas que te dije? Subraya la palabra errantes y extranjeros. ¿Sí la subrayaron? Vamos a Efesios capítulo 2. Con esto vamos a acabar. Hubo otra cosa que les dije que subrayaran, ¿no? Lo de la higuera, pero lo asociamos con la ofrenda de Caín. ¿Hubo otra cosa? Ah, sí, lo de Enoc, gracias. Fíjense, no sé si notan, pero en la descendencia de Caín se usó el mismo nombre que en la descendencia de Set. Solo que una es para enfatizar que la gloria y la fama del hombre, y otro para enfatizar la elección de Dios por aquellos que caminan con Él. Obviamente en generaciones después. El mismo nombre, pero que se puede usar para distintas. Y lo último que te quiero decir, y que este versículo nos va a ayudar a entender, aún, escúchame, esto es maravilloso, aún la descendencia de Caín, que anduvo errante y extranjera, aún esa descendencia está dentro del plan de Dios a quien les ofrece su salvación. Aún la descendencia de Caín. Si no me crees, vamos a leer Efesios 2:11. Dice, por tanto, el título es reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes eran los gentiles? Los extranjeros, los que no eran del pueblo escogido. Hablábamos de 2 simientes, ¿verdad? La del diablo, Caín, todas las demás culturas, y la otra simiente, la escogida por Dios, de donde nace la nación de Israel. Pareciera ser que solo la nación de Israel fue escogida para ser salva, pero Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluidas las de Caín. El que por fe abrace. Si no, Rahab no hubiera podido ser justificada. Si no, los toltecas, chichimecas y los mixtecos, que eran mis parientes, tampoco, y yo menos. Literal. Ni tú ni yo, porque ninguno descendemos de Abraham.
descendemos de Caín, pero aún los Caínes, hermanos, es lo que te quiero dar a entender. Vamos a seguir leyendo, dice: por tanto acuérdense de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no se circuncidaron y no eran parte del pueblo de Israel cuando Dios le dijo a Abraham que se iban a circuncidar. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, se refiere a los de Caín y a los de Set. Ambos pueblos. Desde ese entonces, hermanos, ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, léelo conmigo: ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿No te recuerda esto? Errantes y extranjeros. Pero esto es solo por la fe. Esto es solo por la fe. Si no, no cobraría sentido Juan 3:16. Ahí diría: porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel. No, dice a todo el mundo. No es que yo ya soy de la descendencia de Caín y Dios me eligió para irme al infierno. No. Así como Rahab, si por la fe crees en la justicia de Cristo, apropiatela, pídela, clámala. Pídele al Señor perdón de tus pecados, arrepiéntete, y podrás hoy lograr que esta palabra se cumpla. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué te quiero dar a entender, hermanos? Todos tenemos la oportunidad, y Dios nos está dando la oportunidad a todos de entrar. Todos. Hay condiciones, sí. ¿Cuál es la primera? Reconocer que somos pecadores. Reconocer que no podemos con nuestras hojas de higuera, no nos alcanza. Reconocer que solo por un sacrificio perfecto. Reconocer que lo hemos hecho mal en nuestra voluntad. Renunciar a nuestra voluntad y dejar que sea Él el que nos gobierne ahora, para entonces por la fe recibir la nueva naturaleza, nacer de nuevo, ser llenos de su Espíritu y venir a ser ya no extranjeros, ya no errantes, ya no escondidos de su presencia, sino ahora cerca de Él. Si ese es tu deseo, mira, hace rato en el estudio en la mañana, ¿cuántas clases llevaremos? Vamos en la lección 5, pero llevamos como 20 o 30. Y después de 30 clases nos pusieron 2 casillas. ¿Alguien tiene su manual? ¿Qué dicen las 2 casillas? ¿Se acuerdan? Préstamelo, Ale. Después de la clase 5, el manual nos dice: marca la casilla correspondiente. Y me impactó. La primera casilla dice:
Me he arrepentido de mis pecados y he clamado al nombre de Jesús creyendo en Él como mi Señor y Salvador. O, segunda opción, no he recibido a Cristo, pero todavía estoy buscando sinceramente. Gracias a Dios no pusieron una tercera, ¿verdad? Me voy a seguir escondiendo de Dios. No sé si sigas buscando a Dios sinceramente y todavía no le recibes, pero a lo mejor hoy es el tiempo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si lo habías meditado, pero qué grande misericordia de nuestro Dios, que aún le ofreció la misma oportunidad a sus 12 discípulos. No había diferencia entre un Pedro y un Judas. ¿Cuál fue la diferencia? Que Judas decidió esconderse. Judas decidió alejarse. Aún el Señor Jesús, la última noche, lavó sus pies. Al que lo iba a traicionar en unas horas, lavó sus pies. Cenó con él, cantaron himnos. Escuchaba yo a un predicador, aún decía, también derramó la sangre por Judas. Le dio la misma oportunidad que a todos. Hoy tienes la oportunidad de entrar en ese pacto. Y lo hermoso es que ya no es un pacto que dependa de ti cumplirlo, ni de mí. Es un pacto incondicional que Él hizo consigo mismo, porque tú y yo no estábamos a la altura, no estábamos en las mismas condiciones para que el pacto se pudiera cumplir, porque Él sabía nuestra debilidad y por eso viene Jesús y nos sustituye y Él cumple ambas partes. El pacto demanda una vida justa y santa y no la tenemos, hermano, no la tenemos. Y si hoy la hemos recibido, ha sido por la gracia de Dios. No menospreciemos el llamado, porque es un mandato acercarnos a Él, que limpiemos las manos los pecadores, que nos acerquemos a Él humillados bajo su poderosa mano, que vengamos con un corazón contrito, humillado, arrepentido, clamando por salvación, conscientes de nuestra condición humana, caída, pervertida, depravada, reconociendo que el único que nos puede revestir de justicia y de santidad es Él, a través del sacrificio de sangre que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Si tú lo quieres hoy recibir, recuerda que implica que Él no solo te viene a salvar, Él te viene a gobernar. Él quiere ser Señor de tu vida, gobernar tu mente, tu corazón, tus acciones, tus deseos, tu voluntad. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Significa que le he rendido mi vida de tal manera que todo lo que haga va a servir para honrarle y para darle gloria. Y si vivimos
vivimos para Él, también podremos decir que el morir es ganancia, porque ya estaremos con Él disfrutando de la vida eterna, mirándolo en su presencia, cara a cara. Ahora abre tu boca y órale con tus propias palabras. Es necesario que clames al Señor por perdón, tal vez, hazlo. Es necesario que tal vez si te alejaste, le contristaste o apagaste el espíritu, le digas: Señor, avívame una vez más, perdóname. Tal vez es necesario que si estás firme, también mires que no caigas y le pidas: Señor, fortaléceme más, porque no quiero deshonrarte. Sea cual sea hoy tu posición, podemos acercarnos a Él en oración. Venir confiados ante su trono. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Acércate al Señor. Venimos hoy ante ti, Señor, revestidos de la única manera que es apropiada y aceptable ante tus ojos, Señor, cubiertos con tu sangre. Alza tus manos, empieza a orar y dile: Señor, traigo mi vida a tus pies, cubiertos con esa sangre que hoy nos permite entrar, Señor, al trono de la gracia y clamar a ti. Alumbra nuestro entendimiento para que comprendamos la importancia de ser parte de tu simiente, de esa descendencia santa, apartada, Señor. Hoy sabemos que nuestro Señor Jesús hizo la paz en su cuerpo. De ambos pueblos hizo uno. Y hoy nos da entrada a todos, nos da la oportunidad de ser rescatados, de ser redimidos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Clámale al Señor hoy. Dile conmigo: ¿quién nos puede? ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, se para mi favor. Jesús, tu sangre. Habla del amor, de su corazón, un camino nos abrió, sin con valor, sin confianza terrenal. Dilo: Jesús, tu sangre